No, No, ya yo está bien. no como ¿Ya? presentación. Ok, perdona, una disculpa. Vamos a iniciar. Un segundito. Ok, muy bien, buenas noches compañeros. Soy Alberto Miramontes, R1 Oftalmología. El día de hoy vamos a exponer neuroanatomía pupilar y acomodativa. Gracias, doctora Carla, por presentar a nuestro coordinador el día de hoy, que es el doctor Luis Becerra. Alta especialidad en neurocirugía. Y pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a tener a grandes rasgos lo que es la pupila, que pues ya todos sabemos más o menos qué es. La pupila es lo que nos permite la entrada de la luz al ojito. Esta va a ser moderada mediante la midriasis y la miosis, dependiendo qué tanta luz queremos que llegue a la retina. Su diámetro normal es de 3 a 4,5 milímetros en el ojito humano y puede llegarse a ensanchar de los 5 a los 9 milímetros en la oscuridad. Vamos a tener entonces que la vía pupilar de respuesta a la luz se va a mediar el tamaño de la pupila, está controlado por... No cambia tu presentación, amigo. No cambia. A ver, ahí. ¿En qué diapositiva está? Estamos en el título todavía. ¿Qué está pasando? A ver, ahí ya. No, todavía no. Oh my God. Aguanta. Igual vuelven a poner. Sí, voy a salirme. Voy a entrar. Permítanme un segundito. Ok, ahí se está viendo el título. No se está proyectando nada. Ah, ok. Aguanta. A ver, ahí ya se ve. Ya se ve. Se ve normal ahí. Está en blanco. O sea, cambia, pero está en blanco. Cambió aquí. Ya la foto ya no. Se sigue Y sí viendo se en ve en blanco. blanco. Beto, ¿no quieres que te ayudemos a proyectarla y tú la ves desde tu compu? Si pueden, sí. ¿A quién quieren que se la envíe? Porfis. A quien quiera, si Está en Viene al grupo. grupo. Ok, lo voy a enviar al grupo y ahorita se los... Gracias. Permítanme un segundito. Mm, Fallando toda la tecnología hoy. Ahí va, lo voy a mandar al grupo. ¿Sí llegó?
Muchas gracias, Teromi. ¿Ya se ve? ¿Iniciamos? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ya ven mis compañeros. ¿Ya ven todos? Se ve. Muy bien. Entonces, ahora sí, Entonces vamos a la segunda diapositiva, por favor. Ok, estábamos en ese y bueno, les mencionaba grandes rasgos qué es la pupila. Vamos a la tercera diapositiva. Y bueno, aquí vamos a tener que el tamaño de la pupila está controlado por un equilibrio entre la inervación de las fibras simpáticas y que estas van a los músculos dilatadores del iris y las fibras parasimpáticas al músculo del esfínter del iris. Hay que recordar un poquito que el iris consta del músculo, el músculo circular del iris, que este está mediado por el parasimpático para contraerse, y el músculo radial del iris, que está controlado por el simpático para hacer midriasis. Y bueno, aquí en la cuarta diapositiva puse más o menos lo que es la vía visual. Voy a explicar ahorita como a grandes rasgos todo lo que es el reflejo fotomotor. Igual vamos a tener un poco de repetición dentro de esto, ahorita más adelantito, pero vamos a empezar entonces que va a entrar el haz luminoso por medio de la pupila, va a llegar a la retina y este va a establecer conexiones sinápticas con las células bipolares. Estas a su vez se van a comunicar entre ellas de forma horizontal con las células amacrinas, nerviosas, y las células bipolares van a sinapsar con las células ganglionares de las capas de fibras nerviosas y los fotorreceptores. Esto va a pasar por el nervio óptico, llegando hasta el quiasma, y esto va a producir la primera hemidecusación de las fibras. Después vamos a pasar a lo que es la cintilla óptica, y se va a bifurcar en el cuerpo geniculado lateral, en el cual vamos a tener el estímulo visual, y el área pretectal, en el cual vamos a tener el estímulo luminoso pupilar. Van a entrar al área pretectal del mesencéfalo y van a establecer sinapsis con los núcleos olivar y sublenticular. Después, cada núcleo pretectal es un análogo del cuerpo geniculado lateral en el que recibe el estímulo luminoso del hemicampo opuesto. Estos núcleos pretectales van a distribuir el estímulo simétricamente entre los dos núcleos de Edinger-Westphal. En el núcleo de Edinger-Westphal vamos a tener que es un subnúcleo autonómico del tercer nervio. Esta lleva inervación a los músculos ciliares y pupilomotores. Las fibras preganglionares dirigidas a la pupila van a llevar al tercer par craneal del nervio, a la órbita, y van a sinapsar en el ganglio ciliar. Las fibras posganglionares siguen por los nervios ciliares cortos y el espacio supracaroideo para inervar el esfínter pupilar. Y bueno, vamos a pasar ahorita a lo que es la inervación simpática pupilar. Y en esta vamos a tener entonces estímulos psicosensoriales o físicos. Estos están más mediados por la oscuridad. Va a haber una respuesta simpática estimulando la retina y los tractos ópticos para enviar señal al hipotálamo, y parte de esta respuesta se conoce como lucha o en huida, ¿no? Que es cuando tenemos esta acción. Y va a estar mediada por la vía eferente. Va a haber una cadena de 3 neuronas que se origina en el hipotálamo, y entonces vamos a dividir en la siguiente, ¿no? De la de primer orden, que es la neurona central. Ahorita las voy a dividir una por una en diferentes diapos, pero ahorita se las explico aquí con toda la imagen completa, pues, desde la columna hasta el, el hipotálamo y el ojito. Entonces, la neurona central de primer orden van a ser neuronas del hipotálamo posterior, las cuales van a pasar a través de la médula espinal desde C8 hasta T2 y van a pasar por el centro cilioespinal de Boch. Después vamos a tener las de segundo orden, que son las neuronas preganglionares. Estas van a salir de la médula espinal, van a seguir la cadena simpática cervical a través del plexo braquial, esto es sobre el vértice pulmonar, y después de la cadena simpática se va a dirigir hacia arriba, yendo hacia el ganglio cervical superior. Después, la de tercer orden, que es la neurona posganglionar, va a ir desde el ganglio cervical superior, va a pasar la vía oculosimpática, se une a la división oftálmica del nervio trigémino, del quinto par craneal, y las fibras oculosimpáticas van a hacer sinapsis en el músculo dilatador de la pupila, o sea, va a haber una midriasis. Y en el músculo tarsal superior o músculo de Müller también va a haber una elevación del párpado superior. Estas también medían eso. Ahorita vamos a ver la siguiente diapo.
Y bueno, aquí mencionando un poquito en cuestión de los, ay, se me fue el nombre, los neurotransmisores que medían cada vía, en este caso la simpática, la que mayor medía es la noradrenalina. Vamos a recordar un poquito, es conocida también como norepinefrina, es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central y en la mayoría de las fibras postganglionares. Su función es fundamental en la regulación del estado del ánimo, la atención, la memoria y la respuesta al estrés, ¿no? Grandes rasgos. Y pues, como les digo, este nos va a ayudar en la inervación simpática pupilar. Siguiente diapositiva. Y pues bueno, aquí mencionando nuevamente, ahí les puse una imagen por cada orden de cada células. Y pues bueno, aquí lo mismo, ¿no? Les decía, comienza en el hipotálamo posterior, la neurona de primer orden se va a extender a través del tronco encefálico, de C8 a T2, y pues bueno, va a terminar en el mesencéfalo, en la vía simpática, discurriendo el núcleo del nervio craneal, del cuarto nervio craneal, perdón. Siguiente diapositiva. Segundo orden, las preganglionares. Y como les decía, sale de la médula espinal, entra en la cadena simpática paravertebral, ascendiendo en el abdomen y el tórax para entrar al contacto con el vértice del pulmón. Y en el cuello se asocia con la arteria carótida. La carótida me parece que era la interna. Y en el ángulo de la mandíbula hace sinapsis en el ganglio cervical superior del que se origina la neurona de tercer orden. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Y pues las de tercer orden, postganglionares. Estas van a ser las que desde el ganglio cervical superior van a pasar la vía oculosimpática, según a la división oftálmica del nervio trigémino. Y después va a pasar a las fibras oculosimpáticas, hacen sinapsis en un músculo dilatador de la pupila, midriasis, lo que decía. Ok, siguiente diapositiva. Y pues bueno, hablando de esto mismo, anomalías que podemos encontrar en cualquier anomalía que se encuentre en esas tres neuronas nos va a producir el síndrome de Horner, que es un síndrome común dentro de cuando hay una anomalía en esto, ¿no? Vamos a tener una miosis pupilar ipsilateral relativa, ptosis del párpado superior y elevación del párpado inferior. Vamos a encontrar alguna de estas tres. Siguiente diapositiva. Y pues bueno, ahorita ya vamos a pasar ahora a la inervación parasimpática pupilar. En esta, también aquí les puse este diagramita como para, prácticamente aquí viene explicada toda, ¿no? O sea, ahorita les voy a decir parte por parte, pero vamos a empezar igual. Entra la luz a través de la pupila, llega a la retina, esta va a pasar hacia el mesencéfalo por medio de la vía aferente. Aquí tenemos que la línea roja y la línea azul es el estímulo, es la vía aferente, ambas, y va a haber un estímulo luminoso entonces, ¿no? Va a pasar a la retina, va hablando viendo el ojito izquierdo, vemos que entra ahí la luz, va a llegar hasta el quiasma óptico, al tracto óptico, lo que ya mencionamos ahorita antes, y va a terminar en el núcleo pretectar ipsilateral. En este núcleo va a inervar a los núcleos de Edinger-Westphal, izquierdo y derecho, ambos. Y ya de ahí, las líneas amarillas que se ven ahí muestran el impulso de los dos núcleos que van a llegar hacia los ganglios ciliares y da lugar a la miosis bilateral. ¿Sale? Y siguiente diapositiva. Y bueno, en este caso, en la inervación parasimpática, vamos a tener que el principal neurotransmisor es la acetilcolina. Recordando un poquito, esta se encarga de transmitir señales nerviosas y controlar la contracción de los músculos, la memoria y también la excitabilidad neuronal, la plasticidad sináptica y regula el estado de vigilia y el sueño, ¿no? Así, esas cosas. Bueno, siguiente diapositiva. Y pues bueno, esta la vamos a dividir en la siguiente. Ay, perdón. Estamos en la de. Ah, ya, ok, sí, estamos en la. Se va a dividir en las siguientes porciones. Va a ser que es la porción eferente, va a haber lo que ya les dije ahorita, todo el estímulo luminoso va a pasar, va a llegar a la porción dorsal del mesencéfalo. Este es en el núcleo pretectal, que es la segunda decusación, en el núcleo del Edinger-Westphal. Siguiente diapositiva. Después está la porción del seno cavernoso, que es la parte del par craneal, del tercer par craneal, la parte preganglional. Y después vamos a tener ya la porción orbitaria, hasta llegar a la miosis. Siguiente diapositiva. La que sigue. Esa. Ok, y bueno, vamos a tener que mediado de esto, vamos a tener el esfínter del iris, va a generar miosis, va a haber liberación de acetilcolina y como eso nos lleva también a lo que es la acomodación por medio del músculo ciliar. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el examen pupilar, ¿no? Ya tenemos algo de idea, no quiero pues leer tanto, pero
vamos a aquí por partes. Esta me gustó porque pues, es como explicado y viene la imagen en la ladito, ¿no? Vamos a tener que en penumbra determinar el tamaño pupilar de cada ojo, siempre. El paciente va a fijar la mirada a un objetivo distante, iluminado. Esta es la primera imagen y ahí vamos a ver cómo está el tamaño pupilar. Después de valorar el tamaño pupilar con la luz brillante, vamos a realizar la prueba con la luz oscilante para ver la reactividad pupilar en penumbra. La paciente va a fijar la mirada en un objeto distante, se proyecta la luz en cada ojo y se observa la rapidez de las reacciones pupilares, ¿no? A ver qué tanto hace la dilatación y la miriasis. La miriasis y la miosis, perdón. Y vamos a buscar una presencia de algún defecto pupilar aferente relativo. La respuesta pupilar cercana del paciente fija mirada en un objetivo de 30 centímetros y iluminando las pupilas de manera difusa, o sea, al mismo tiempo, el esfuerzo, lo que se va a hacer es pues, igual, producir la convergencia y ya con esto vamos a determinar si el problema es patológico o está más relacionado por el esfuerzo del paciente. Siguiente diapositiva. Y pues bueno, hay que valorar el tamaño, la forma, los reflejos pupilares. Generalmente la pupila la vamos a encontrar redonda. Siempre hay que checar si no hay alguna anormalidad, ya sea pues, que tenga sinequia, si nos haya una deformidad como hoja de trébol, o pues que haya tenido alguna cirugía y pues hay alguna anormalidad, una iridiodiálisis, o que le hayan dado un mordiscón ahí al iris. Y pues bueno, la siguiente diapositiva. Aquí les puse este esquema, ya conocemos las pupilas isocóricas, como están ambas igual, que es lo que se espera fisiológicamente normal. Midriáticas, pupila dilatada, miótica, pupila chiquita, y anisocóricas cuando hay una discordancia entre una y otra. Siguiente diapositiva. Bueno, generalmente son de igual tamaño, como les digo. Va a haber diferencias dependiendo de la edad. Pacientes mayores tienden a tener las pupilas más mióticas, más cerradas. Y en jóvenes, chicos que están ansiosos, pues tenderán a estar más con midriasis, ¿no? Hay que sospechar siempre en la anisocoria que, sí, tiende a ser un hallazgo patológico, pero existe un porcentaje del 10 al 20% en el cual es fisiológica. Siguiente diapositiva. La anisocoria fisiológica va a depender del grado, ¿no? Dependiendo qué tanto sea. Mencionaban en las bibliografías que leí, del 30% en tamaño pupilar en luz tenue y 30% en luz brillante. O sea, no debe de haber mucha diferencia entre eso y si hay más, ya se consideraría algo patológico. Siguiente diapositiva. Y bueno, hablando un poquito de anomalías de la función pupilar, está, por ejemplo, la pupila de Addy, que es una paresia parasimpática debido a un parálisis del tercer par craneal, y pues son una de las causas más probables de anomalías cuando cuando hay una anomalía parasimpática. Hay que siempre checar, aparte de la reacción pupilar en la anisocoria, hay que checar los párpados y la motilidad ocular, porque pues pueden ir de la mano, por lo mismo que ya les mencioné de las conexiones parasimpáticas. Siguiente diapositiva. Un segundito, voy a tomar agüita. Muy bien. Siguiendo con anomalías, en la isocoria vamos a tener las pupilas de igual tamaño. Hay que valorar la reactividad pupilar también, ver qué tanto está el reflejo. Y pues si de no ser así, pues buscar causas, ¿no? Están hablando del síndrome de Guillain-Barré, síndrome mesencéfalo dorsal, botulismo, y pues puede producir también la pupila de Addy, pupilas bilaterales poco reactivas que a veces pueden ser isocóricas. Entonces, pues hay que estar bien atentos ahí. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el reflejo fotomotor. Viene siendo la reacción de la pupila ante el estímulo de la luz. Va a haber una contracción o una dilatación pupilar de acuerdo a qué tanta exposición tenemos de luz. Es lo que ya todos conocemos. El cierre de la pupila del mismo ojo es dependiendo qué tanta... perdón, el reflejo fotomotor directo es cuando hay un cierre de la pupila en el mismo ojo que recibió la luz. Y el reflejo fotomotor consensual va a ser el cierre de la pupila del otro ojito contrario al que recibió la luz. Debe de ser consensual, pues al mismo tiempo. Y a ver si se puede reproducir ese video, pues para que vean ahí cómo es el reflejo. No me parece, Beto. ¿No? Uh-oh. Bueno, se los voy a deber. Pero bueno, ya creo que esto es algo que pues todos lo hemos visto, lo hemos practicado, lo hemos hecho. Siguiente diapositiva.
Sorry, empezó el video, empezó acá. Bueno, regresando al reflejo fotomotor, va a haber una reacción de la pupila ante el estímulo de la luz, lo que les decía. Ay, esperen, ya se me trabó esto. Perdón. Ya. Simétricamente, a través de los dos nervios oculomotores de la información fótica proporcionada por un ojo, vamos a tener también que la pupila contralateral debe comportarse de la misma forma para el reflejo fotomotor directo, lo que les mencionaba ahorita. Y dejé, ahí está. Siguiente diapo, perdón, es que acá como que se empiezan los videos y ahí está. Y el otro que les mencionaba, el reflejo de acercamiento. Con la iluminación normal, vamos a pedirle al paciente que mire a un objeto, su dedo, una pluma, y pues hacer la convergencia, ¿no? Debe de haber una miosis simétrica en ambos ojos y un movimiento de convergencia si el paciente coopera como debería, ¿sale? Y pues bueno, sería todo por mi parte. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Buena clase, Alberto. Me hubiera gustado ver más imágenes, la anatomía y todas las vías. Esto pues, son estructuras y creo que se entienden mejor si ves una imagen. En base a lo que tú me comentas, en base a la clase, te quería mostrar un caso para ver tú qué piensas. ¿Vale? ¿Sale? ¿Sí se ve mi pantalla? Ujú. Sí, A ver, déjame ver. Fíjate, me llegó este paciente a la consulta. Es un hombre de 70 años de edad que me refirió a haber tenido un antecedente de él dijo que tuvo una hemorragia en la cabeza, no sabe más. Y además tuvo una parálisis facial hace como 7 meses. Y al momento de que le exploré los ojos, me encontré con esto. No tiene antecedentes de hipertensión. Creo que sí, era hipertenso, nada más. No era diabético, no tomaba más medicamentos, ni nada de eso. A la exploración física, encontramos los ojos de esta forma. ¿Qué opinas? Y pues, a ver. El ojito derecho, en la segunda posición, no hace elevación. Eh, Ajá. ¿Estaba dilatado el paciente o no estaba dilatado? O sea, no le habían puesto. Estaba dilatado, Está dilatado, ok. pero el reflejo fotomotor estaba bien, ¿eh? El reflejo fotómetro está bien, ok. Sí. Y el Ujú. resto de los reflejos también estaban bien. Pues es que también, bueno, cuando hay un daño parasimpático, él mencionaba que puede haber un daño también en la rotación de los músculos de los ojos. Entonces, mm, ¿qué otros datos hay? Cuando hay un daño parasimpático, Ajá. por Pudiera ser ejemplo, una parálisis del cuarto par craneal. parálisis del cuarto, Ujú. con limitación a la supraversión, A la superversión. Y pues bueno, está en una. porque si tú ves al momento de que se le pide que fije la mirada al centro y voltee hacia arriba, tiene limitación a la supraversión del ojo derecho. Ok. Es una superversión al ojo derecho. Bueno, Ujú. entonces ya viste que no puede mover el ojo. Entonces, por la Ujú. edad y por todo eso, ¿dónde sospechas que esté la lesión? Con toda la anatomía que tú nos dijiste ahorita. Mm, que sí. Vamos a grabarnos esta imagen en nuestra mente y si quieres, proyecta ahí una de las imágenes anatómicas que tienes para que te refresques un poquito la memoria. Sí, si ¿Ah? quieres, Terumi, todavía estás proyectándola? Voy, Igual, dame 3. creo que la de la tercera diapo, creo que esa está buena.
Ándale. Entonces, ahí tenemos al paciente, tiene 75 años, tiene limitación, el reflejo fotomotor está bien. ¿Qué crees que esté afectado? Bueno, esa imagen la verdad no te va a ayudar mucho. Creo que No. por ahí tenías otra del tercer par. Ah, la de acá. Mm, Híjole. De entrada, la pregunta que nos haríamos sería, ¿está afectado el componente simpático, parasimpático o motor del nervio? Parasimpático, ¿no? ¿Por qué parasimpático? ¿Tiene alteraciones en la pupila? No, me mencionó que no, ¿verdad? No No, tuvo. dijimos que el reflejo fotomotor estaba bien. Ok, no, entonces simpático. Entonces tiene buen reflejo fotomotor, el reflejo de acomodación, el consensual, todos están bien. Lo que no mueve es el ojo. ¿Por dónde van las fibras motoras del nervio? ¿Perdón? ¿Por dónde van las fibras motoras del nervio? Imaginemos un poquito el nervio como si fuera una dona, ¿sí? Las fibras parasimpáticas van alrededor del nervio. El nervio tiene dos componentes, ¿estamos de acuerdo? Ujú, Entonces, si nosotros cortamos y vemos al nervio en un microscopio, el nervio tiene dos componentes de fibras. Tiene unas fibras periféricas y tiene unas fibras centrales. Las fibras periféricas son fibras parasimpáticas y las ujú, fibras centrales son fibras motoras, ujú, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una afectación del nervio, por ejemplo, en su trayecto, eh, algo que lo esté comprimiendo o algo que esté lastimando las fibras parasimpáticas, esto se va a traducir en por ejemplo, en una anisocoria o un enlentecimiento del reflejo fotomotor, ¿sí? Cuando está ujú. afectada las fibras parasimpáticas. O en este caso que te estoy poniendo de que solamente está afectada la parte motora, entonces tenemos que pensar en dos cosas. En el origen real del nervio del tercer par, ¿dónde dijiste que estaba, Alberto? A partir del el tronco espinal, este, va a venir desde el hipotálamo, la médula espinal, médula cervical, de C8 a T2. No, no, Y, no, 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 no. ¿no? Voy a proyectar unas diapositivas Ujú, para apoyarnos un poco. Ahí las están viendo. ujú. Sí. No voy a ahondar mucho en esto porque esto ya lo vimos, pero a grosso modo, como nosotros lo vemos o como nosotros lo estudiamos en neurología y neurocirugía, tenemos varias secciones del nervio. Tenemos un origen real del nervio, por ejemplo, en el tercer par que se encuentra en el mesencéfalo, ¿sí? Ujú, Este núcleo del tercer par no es el de Edinger-Westphal, el Edinger-Westphal es un núcleo asociado al núcleo motor del tercer par. Incluso si nosotros, por ejemplo, en esta revisión anatómica, los investigadores descubrieron que el núcleo del tercer par, el componente motor como tal de este núcleo, está dividido a su vez en varios subnúcleos. Por ejemplo, la pupila tiene un propio conjunto de neuronas especializadas que viajan pues hacia la pupila y cada uno de los músculos tiene un subgrupo de neuronas que a su vez agrupados todos en conjunto forman el núcleo del tercer par. A eso se le llama eso se le llama origen real del, del nervio craneal. Creo que ya estuvieron revisando esto con el otro coordinador. Entonces, todos los nervios craneales tienen un origen real y un origen aparente. Este es el origen real del tercer par. Entonces, si ustedes se fijan, tiene relaciones con estructuras del mesencéfalo muy importantes y de ahí estas neuronas, los cuerpos neuronales proyectan sus axones medialmente hacia la fosa interpeduncular, que es la que vemos aquí. Esto que si alcanzan a ver mi cursor, Sí. Sí. ok, esto que está aquí
es el pie del pedúnculo y por aquí baja la vía piramidal. Por detrás del pie del pedúnculo va la sustancia negra, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí hicieron una aproximación. Casi todo en el cuerpo tiene una distribución somatotópica. ¿Qué quiere decir esto? Que está ordenado de tal forma que se pueda distribuir correctamente a las demás estructuras. Por ejemplo, aquí ya hablamos de que cada partecita del ojo tiene su componente o su representación nuclear en el mesencéfalo y la distribución de estos axones también está ordenada. Por ejemplo, vemos la superficie más lateral de este nervio, vemos que por ahí corren las fibras para el oblicuo inferior, en la parte más medial del nervio corren las fibras de la pupila. Entonces son cositas, son pequeños detalles muy finos que uno debe tener en consideración al momento en el que, pues, se piensa en el momento en el que se sospecha que el nervio se encuentra afectado. Otra estructura importante es el núcleo rojo, el cual es atravesado por estas fibras. Estos síndromes, creo que, no sé si los vayan a ver, pero es importante que los revisen porque son síndromes cruzados que afectan al tercer par y además te dan una manifestación motora. Entonces, una vez de que sale el nervio del puente, perdón, del mesencéfalo, aquí en la fosa interpeduncular. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? ¿Sí lo ven? Sí, Sí, Doc, claro. sí se ve. Sí, Entonces aquí está el tope de la basilar. Si ustedes se fijan, este es el origen aparente del nervio. Ya acá estaba el origen real, aquí este es el origen aparente en la fosa interpeduncular, en la cisterna interpeduncular. Y tiene relaciones importantes, por ejemplo, aquí con la cerebral posterior, con la arteria cerebral posterior y abajo con la SUCA, la arteria cerebelosa superior. Entonces, si ustedes se fijan, hace una pinza aquí, una pinza vascular que también puede comprimir al nervio en su origen. Los aneurismas del tope de la basilar de esta parte pueden comprimir al nervio también acá, meningiomas por ejemplo, del tercio superior del clivus o meningiomas de esta región o algunos tumores que se encuentran alojados en esta región, pues pueden afectar esta parte que se llama porción cisternal del nervio. ¿Por qué se llama cisternal? Porque va a través de una cisterna que se encuentra aquí y una vez que sobrepasa la apófisis clinoides posterior se mete al seno cavernoso. Más adelante ustedes van a ver a detalle la anatomía del seno cavernoso con el coordinador correspondiente. Pero si ustedes se fijan, se mete aquí al seno cavernoso. Aquí tiene el trayecto, la pinza vascular que les había comentado. Esta parte donde tengo el cursor es anterior, esto es posterior. Y si ustedes se fijan en la porción cisternal, además de las arterias que les dije, tiene otra arteria que se llama arteria comunicante posterior. Aquí está la arteria carótida interna. Y si ustedes ven, tiene una relación muy cercana con esta arteria. También los aneurismas del segmento comunicante que nacen en esta región pueden comprimir al nervio y si lo comprimen causan anisocoria, ¿no? Pero en nuestro caso, de nuestro paciente, Rodolfo, olvidé borrarle el nombre. Del paciente Rodolfo, cuando se sospecha, por ejemplo, en una afectación pura del componente motor en pacientes mayores de 55 años, debes de descartar varias cosas. La principal causa es enfermedad de pequeño vaso, por ejemplo, o sea, pequeños microinfartos que lesionen estas estructuras, o la otra es que la vasa nervorum del nervio se haya ocluido y haya generado, pues, isquemia del mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es algo importante. Por ejemplo, si ustedes les llegan, recapitulando un poco, tienes este paciente, se te hace raro de que tiene más de 55 años, interrogas por antecedentes cardiovasculares, ya te dijo que es hipertenso, ok, y tiene esta alteración, lo más seguro es que tenga afectación de pequeño vaso, probablemente el nervio esté con datos de isquemia. Entonces, ¿qué estudio le mandarías a hacer? Mm, geografía.
Por ahí escuché una en geografía. Yo Ah, dije sí. una angiografía, Doc, y una resonancia magnética. Ok, muy bien. ¿Por qué la resonancia magnética? Pues para ver si hay algo de masa, o bueno, si estamos pensando en algún tumor, incluso también puede ser una resonancia contrastada para ver también el tema vascular. Muy bien. De La entrada, sí, rezo, perdón. perdón, deja No, que... iba a comentar, la rezo es más susceptible para ver datos de isquemia, ¿no, Doc? Así es, la resonancia magnética, como lo comentan tus compañeros, Alberto, nos Ujú. pueden ayudar mucho para ver enfermedad de pequeño vaso, para ver datos de isquemia. Esta isquemia es crónica, ¿sí? La enfermedad de pequeño vaso es algo crónico, entonces la vas a ver en la sustancia blanca, en el FLAIR, en el T2, como pequeños puntitos ahí, hiperintensos. Y además nos va a servir algo bien importante, es de que a este tipo de pacientes en la resonancia hay secuencias especiales como el 3D TOF, que hagan de cuenta que la resonancia reconstruye los vasos sanguíneos sin necesidad de hacer un estudio angiográfico o solicitar una angiotomografía, es decir, sin necesidad de utilizar un medio contrastado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, este paciente, al señor Rodolfo, le solicitan una resonancia magnética simple y le ponen consecuencias de 3 de TOF y una secuencia fiesta, la secuencia fiesta es para ver nervios craneales, les daría muchísima información sobre la condición del nervio y además sobre la condición pues de la sustancia blanca para confirmar la enfermedad de pequeño vaso. Entonces, creo que esta sería lo ideal para este paciente. Ahora, no sé si alguien quiera participar y quiera comentar este estudio. Este estudio es del señor Rodolfo. ¿Cómo alguien lo quiere comentar? ¿Le podría regresar, doctor, al nivel del mesencéfalo? Sí, claro. Bueno, ahí se alcanza a ver, del lado izquierdo del paciente, ¿no? Una zona hiperintensa en el área del mesencéfalo por la emergencia del tercer par. Esta, ¿verdad? Sí, Sí, tiene razón. Esta es una zona hiperintensa. Digo, este caso está un poquito difícil, pero si ustedes prestan atención, desde abajo se empieza a ver dos lesiones hiperintensas. No hay que poner el nombre de lesiones porque todavía no sabemos qué es, pero dos estructuras hiperintensas a ambos costados de la médula oblonga, los cuales se juntan y forman uno solo. Si ustedes se fijan, forman uno solo que hace como un arco. Es decir, va primero de acá baja y va de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha y después sube. Entonces, esto, por ejemplo, esta es una alteración por hipertensión arterial. La hipertensión arterial modifica muchísimo los vasos sanguíneos, los hace tortuosos. A eso se le llama dolicoectasia de la basilar. Está ectásica la basilar y eso probablemente está generando compresiones de los nervios craneales. Por el antecedente que tuvo este paciente, por ejemplo, de la parálisis facial y ahora tiene este tercero. Y si ustedes se fijan, vean ustedes la carótida. Esta es la carótida y acá se une y hay algo que está impactando ahí
sobre esa superficie, ¿no? Es una tomografía, no nos aporta mucha información, por eso le solicitamos al paciente la resonancia magnética con el 3D TOF y el Fiesta. Pero ya desde aquí ustedes deben de saber, algo está mal ahí, hay algo raro. Vean el calibre de ambas carótidas. Esta es la carótida izquierda, perdón, la derecha, y acá está la izquierda. Entonces se ven completamente asimétricas, ¿no? ¿Cómo ves, Alberto? Alberto. No te escucho. No, tú escuchas. No, pero hay que tener aprendido. Sí, sí, doctor, se ve más engrosado del lado derecho. Oye, Alberto, ¿y qué lesiones, por ejemplo, te pueden afectar en la segunda neurona de la vía simpática? ¿Puedes poner otra vez esa diapositiva? Sí, me ayuda un poquito. Ya ahorita vimos algunas lesiones intracraneales que pueden alterar al nervio, al tercer nervio y por ende a las fibras parasimpáticas y a la parte motora. Ujú. Pero también hay hay algunas enfermedades extracraneales, cervicales, torácicas que nos pueden afectar este nervio. Sí, puede ser pues desde un aneurisma carotidio a nivel clavicular o Los aneurismas carotídeos son muy raros, o sea, los aneurismas en la carótida común son rarísimos. Pon si quieres tu diapositiva, donde ah, tenías las neuronas de primero, segundo y tercer orden. sí, alguien que me pueda apoyar con eso. O a ver, Raúl Mateos dice que el tumor de Pancoast. ¿Nos eh, puedes hablar me- un poquito de eso, Alberto? perdón, ¿de qué, doctor? El tumor de Pancoast Ese sí no sé, doctor, la verdad. O sea, sí estaba pensando tumores. realmente se llama síndrome de Pancoast-Tobías. ¿O te acuerdas tú de cuál es el síndrome de Horner? Sí, el síndrome de Horner, en el cual hay miosis pupilar ipsilateral, la tosis y la elevación del párpado inferior, ¿no? Miosis, tosis y anhidrosis, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, en el síndrome de Pancoast, como lo acaba de decir el doctor, es un tumor de predominio en el ápice pulmonar, el cual afecta la cadena simpática paraganglionar y por ende te va a dar afectación de la neurona de segundo orden, esta que tienes aquí pintada, se afecta este ganglio. Esta imagen está mal porque esta neurona no está tan arriba, ¿eh? No, a ver. Perdón, Está más a nivel como pulmonar. está más abajo. Ujú. Hubieras dejado la imagen, no hay problema. Ok, nada más hay que tener en consideración que el ganglio cervical superior está un poquito más abajo. Entonces, cuando hay un tumor del ápice pulmonar, te puede dar el Pancoast-Tobías, que es pues la tosis, miosis, anhidrosis, porque eso afecta la neurona de segundo orden, ¿sí? Hay también alteraciones a nivel cervical, hay que tener eso en consideración. Por ejemplo, hernias de disco muy pronunciadas, un canal cervical estrecho que nos pueden dar afectación de la neurona de primer orden. Es raro, pero sí está descrito, ¿sí? Y por ejemplo, aquí, dime algo que te pueda afectar una neurona de tercer orden. El tercer orden sería. Estamos primero, acá en la médula, como tú lo dijiste, ¿sí? Ajá. Esto viene del núcleo pretectal, no del hipotálamo, el hipotálamo está muy lejos, viene del pretectal y del pretectal sale un haz que se llama tecto espinal que viaja hacia estas neuronas que están acá en la médula, ¿sí? Entonces, esas son las zonas de primer orden y las de tercer orden son las que van del ganglio cervical superior, Sí, la carótida interna. carótida interna. ¿Esta qué arteria es? ¿Cuál? Esta que te estoy señalando. ¿No se ve? O sea,
Bueno, Está en ¿cuál la que? Esta es carótida externa, ¿no? no, esa es carótida interna. Ah, esta casilla ya. Ok, esa es carótida interna. Sí. Sale. Entonces, por ahí se mete, por la carótida interna, se mete por un plexo que se llama plexo pericarotídeo. ¿Sí? Entonces, dime alguna enfermedad que te pueda alterar esa neurona o algo que te lo pueda alterar. Una disección carotídea. Muy bien, esa puede ser esa es una muy buena, una disección carotídea. Un aneurisma carotídeo. Algo- Fíjate que ahí los aneurismas son muy raros. O sea, esta porción de aquí, de la bifurcación de la carótida externa, ah, algún tumor a nivel, este, perdón, Un tromboembolismo, Doc, como pasa en el síndrome isquémico ocular, puede causarlo también, ¿no? Dame un segundito nada más para ver la presentación. Ah, no. Ya no veo la presentación. ¿Quitaron la presentación? ahí Ah, está. perdón, ¿me decían? Un tromboembolismo Mm. causado, como pasa en el síndrome isquémico ocular, también podría causarlo, ¿no? No, Si no me porque equivoco, en el síndrome isquémico es más causado por ateromas, no tanto por tromboembolismos, pero no. Sí, sí. exactamente las placas de ateroma pues, son los que causan el síndrome isquémico ocular, pero aquí más bien serían alteraciones que se encuentren por afuera de la pared del vaso que compriman este vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las vasculitis, como dijo tu compañera, disecciones de la arteria, traumatismos, tumores de la base del cráneo que compriman, pueden afectar la neurona de tercer orden. Entonces, pues ya vimos varias cosas, ya vimos las afectaciones de las fibras parasimpáticas, que como les comentaba, es por compresión. Ya vimos que enfermedades te pueden alterar pues la inervación simpática, cual la motora. Sí, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda, Alberto? Pues sí, ¿no? Pues repasar otra vez el tema un poquito, porque sí me queda, se me hace un poco confuso como llevar todo el seguimiento. Es que lo importante aquí es llevarlo a la práctica, o sea, pensar, está muy bonita la anatomía y todo, los dibujos, pero al momento en el que tú ves a un paciente, esta anatomía la tienes que tener en tu cabeza y decir, ah, ok, la lesión está en tal lugar, ¿sí? Y hay que dirigir nuestros estudios diagnósticos hacia esa superficie, o sea, el ejercicio tiene que ser en automático. Por eso es tan importante visualizar, aprenderse la imagen. No se tiene que aprender tal cual, letra por letra o los síndromes raros, las cosas raras, no, aprenderse lo más común. Por ejemplo, la enfermedad de pequeño vaso que puede afectar la parte motora del nervio, las cosas que comprimen al nervio. Para cuando ustedes tengan una sospecha, obviamente estas cosas pues no las tratan ustedes, pero les soliciten el estudio y lo envíen con alguien que lo trate. Pero realmente, creo que es lo más importante y es el objetivo de la plática. Doctor, perdón, a lo mejor me perdí un poquito en la anatomía, pero una hipertensión intracraneal también pudiera afectar la vía. ¿Una qué? ¿Hipertensión intracraneal? Sí, hipertensión intracraneal. Fíjate que la hipertensión intracraneal, el primer nervio que te afecta es el sexto. ¿Por qué? Porque tiene un trayecto, más largo y se mete en la parte posterior del seno cavernoso. Y el otro nervio que se ve afectado, en segundo lugar, es el patético,
al troclear, porque es mucho más delgadito y se va a rodear al mesencéfalo. ¿En qué condiciones se puede afectar el tercer nervio craneal cuando hay herniación? Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico severo, hace edema cerebral y hace algo que se llama herniación uncal. El uncus se hernía a través del tentorio y comprime al nervio. Esa podría ser algo, una compresión o afectación indirecta asociado a hipertensión intracraneal por Ok, muchas herniaciones. gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo tengo una duda. ¿Comentarios? No, dale, Liz. Dime. Cuando hay una parálisis del tercer par que se llama incompleta y completa, eso, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuándo pasa una y cuándo pasa la otra? Cuando nosotros nos referimos a una parálisis incompleta es cuando se afecta un solo componente del nervio. Es decir, por ejemplo, cuando el paciente tiene preservados los movimientos oculares, pero tiene alterado el reflejo fotomotor, estamos pensando en que tiene afectada solamente la vía parasimpática y no la motora, es decir, las fibras que van a la periferia del nervio. A eso nos referimos con incompleta. Y una completa es que esté afectado tanto el componente motor del nervio como el componente simpático y parasimpático. Gracias. ¿Alguna Ángel, otra? ¿tenías duda? Bueno, tenía un comentario primero, si me equivoco, por favor, corríjanme. Primero de lo de la presión intracraneal. De hecho, incluso nosotros lo podemos ver más comúnmente asociado, por ejemplo, con otro nervio, que es el nervio óptico, por ejemplo, asociado en el papiledema. ¿No? Entonces es más probable que se afecte a esa altura por esa circunstancia. Y también ahí, pues ya en base a eso es importante, creo que como a mí me ayudó para entender un poco las diferencias del tercer par y sus funciones motoras en la pupila, asociándolo con otros defectos pupilares que no son del todo motores, sino más bien también sensoriales, como es el defecto pupilar aferente, que más bien, pues más que del tercer par, va a ser parte de la poca respuesta a un estímulo luminoso, no tanto una deficiencia motora, ¿no? Esto también, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con un defecto pupilar aferente, pues sí vamos a tener intacto el reflejo consensual. Esto quiere decir que lo que está fallando es la percepción de la luz y no tanto la reacción motora. Entonces ahí puedes diferenciar la anatomía de lo que es la función sensorial, que va a ser más bien una vía que va a llegar hasta la corteza visual. Y si nos fijamos en esta charla, la corteza visual ni la tocamos. Y en cambio, no la tocamos porque ahí es donde existe la diferencia hacia el núcleo de Edinger-Westphal y hacia los núcleos ciliares, donde sí puede haber una deficiencia motora en la respuesta hacia la luz y no tanto pues una supresión cortical. Bueno, me ayudó a entenderlo, no sé si me di a entender aquí. Está muy bien, Ángel. Creo que es una muy buena aportación para poder diferenciar, pues, por ejemplo, el nervio óptico, las alteraciones del nervio óptico con las del tercero. ¿Dudas que tengan? Manuel tiene una pregunta. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias, Doc. Sí, es un tema un poquito complejo igual para mí. Me pareció importante eso que preguntó la doctora Liz sobre el tercer par. Igual quería preguntarle, o sea, en un paciente, cualquier caso donde veamos alguna afectación pupilar, tenemos que, no sé, preguntar mucho así antecedentes, de mucho tiempo de evolución para que empiecen con estas afectaciones o
generalmente es algo más agudo, más algo que pueda ser crónico por algún traumatismo, un aneurisma, etcétera? ¿O cómo podemos ver un poquito de ese tiempo, Doc? Gracias. Todos los pacientes tienes que preguntar los antecedentes en todos, no importa la especialidad que sea. Los pacientes te van a decir solitos sus diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, si tienes, es un ejemplo bien sencillo. Una mujer, una mujer de 20 años, ponle tú 25 años, con parálisis internuclear, ¿será igual que una mujer de 60 años con parálisis internuclear? ¿En qué sospechas? ¿Qué enfermedad puede tener la primera y qué enfermedad puede tener la segunda que haya causado la parálisis internuclear? No sé, Doc, estoy pensando en... mm, Y fíjate, desde ahí, desde nada más de saber la edad, o sea, ya te debe de encaminar hacia un diagnóstico, ¿no? Y obviamente tú ya sabes el diagnóstico, ya sabes qué le vas a pedir, qué Esclerosis tratamiento, múltiple, ¿no, Doc? perdón. Esclerosis múltiple podría dar la internuclear, una paciente joven. Ok, esa es la primera. Si tienes una parálisis internuclear en una mujer joven, blanca, caucásica, no sé, sana, deportista, lo que sea, vas a pensar en esclerosis múltiple. Si tienes una paciente mayor de 55 años, si tú quieres, sin antecedentes cardiovasculares, lo primero que tienes que pensar es en un EBC, en un ataque isquémico, ¿sí? Entonces tienes que preguntar siempre los antecedentes, el sexo, la edad y todo eso porque te va a encaminar hacia lo que puede tener el paciente. Si tiene, por ejemplo, a esa alteración pupilar, si tiene asociado, no sé, una parálisis de algún otro nervio, si tú lo ves chueco de la cara o así, pues entonces hay que solicitar algún otro estudio, ¿no? Si tú lo ves, si te llega el paciente y tú lo ves caminando medio chueco, se va hacia un lado, tiene debilidad, pues solito te está diciendo el paciente, oye, aparte de mi ojo, pues no puedo mover esta parte. Acuérdense que cuando cuando les puse ahí la diapositiva, el tercer par se encuentra bien relacionado con la vía piramidal en su origen. Entonces son detallitos que uno tiene que checar siempre, ¿no? Hacer un adecuado interrogatorio. El interrogatorio te va a dar el 90% del diagnóstico. ok, gracias, Doc. Doc, yo tengo una duda. ¿Qué pasó con el pacientito que nos presentó, el que tenía la malformación de la arteria basilar? ¿Ahí qué procede o cuál es como el tratamiento? Pues primero corroborarlo con como dijo tu compañera, hay que hacerle una resonancia magnética. Hay que hacer una resonancia magnética con las secuencias que había comentado. Si es una dolicoectasia de la basilar, o sea, que sea por hipertensión arterial y que tenga infartos ahí en la sustancia blanca, pues se le da aspirina, atorvastatina como profilaxis secundaria para evitar que siga infartándose. Y Ok, no se le hace nada. Si tiene un aneurisma, el tratamiento pues ya es microquirúrgico o por viento vascular. ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Yo, no sé si más adelante vamos a ver Raúl, digo Raúl, es que tengo ahí el nombre. Miramontes, no sé si tu tema también abarcaba acomodación o lo vamos a ver en otra parte, pero me parece que esto es pertinente en este tema. También la inervación del músculo ciliar, que es el que nos da la acomodación. Pues espero no adelantarme al tema de alguien más,
pero nada más quiero como dar un breve repaso porque sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Alguien se acuerda cuáles son los tres componentes del reflejo de acomodación cercano y el lejano? Bueno, el reflejo de acomodación de cerca los dos tienen el componente de la convergencia, de los dos ojos, sobre todo cuando es una visión cercana. Cuando es la visión cercana hay una contracción ligera de la pupila y cuando es lejana hay una ligera dilatación pupilar. Esto para permitir pues una imagen coordinada de cerca o de lejos entre ambos ojos, sobre todo cuando intentamos eso que dicen enfocar. Y ese es el tercer componente, el movimiento del músculo ciliar que altera la morfología del cristalino y le cambia el poder dióptrico para poder lograr una buena imagen de aquello que voluntariamente queremos ver. Hay que acordarnos que tenemos muchísimas teorías de la acomodación. En la página de Lascars vienen todas las teorías desde 1856, empezando con la teoría de von Helmholtz. Hasta las teorías de Coleman, hay unas que son incluso del 2006. Les voy a mandar la página para que ustedes las lean porque esto ya, pues no, para que no se alargue tanto. Pero bueno, pues resumirles que en un principio las teorías pensaban que las fuerzas del vitrio y del humor acuoso hacían que el cristalino, al relajarse el músculo ciliar, se aventara para adelante y cambiara su poder dióptrico para la acomodación cercana. Y ya se ha visto que no. Básicamente todas las teorías en lo que son similares es que hacen que el cristalino en su parte periférica, al contraerse el músculo ciliar, hacen una tensión de la zónula, aplanan la parte periférica y la parte central se abulta y eso cambia el poder dióptrico para la visión cercana. Eso es muy importante que lo repasen porque eso también está inervado por el tercer par, el tercer nervio craneal. Muy bien, no sé si tenga más tiempo o ya se quieren ir a descansar. ¿Tú qué dices, Angelito? No, adelante, Doc, dele, dele. ¿Has dormido, verdad? No, es que estoy deplorable. Qué raro. Les voy a pasar una cirugía. ¿Si alcanzan a ver la pantalla? Sí, Sí. doctor. Sí. Órale, sale. Entonces, este es un paciente con un meningioma petroesfeno clival. Entonces, si ustedes ven aquí, este es un meningioma que se va hacia adelante, hacia el seno cavernoso. Cuando vean seno cavernoso con la doctora que le toca ver seno cavernoso, pues les va a explicar cada componente, ¿no? Entonces, ven aquí la pared lateral del seno cavernoso, el seno cavernoso está invadido, la parte posterior también. Esta fue una cirugía, en la cual, pues tuvimos la oportunidad de participar. Este es un video. Vean ustedes, por ejemplo, aquí. Ay. Entonces, aquí ya se hizo la craniotomía. Esto que está acá en mi cursor es el músculo temporal. Esto que está aquí es la base de cráneo. Se hizo una craniotomía terional. Y esto que está aquí cortando y coagulándose es la banda meningo-orbitaria, donde está la arteria meningo-orbitaria. Se está realizando fresado de la base de cráneo. Se fresa toda la base de cráneo. Hay que recordar que la banda meningo-orbitaria lleva la arteria, una arteria recurrente orbitaria que se anastomosa más adelante con la arteria oftálmica, con una rama recurrente. Aproximadamente da un 20% del flujo sanguíneo a la arteria oftálmica. Entonces, solamente en algunas condiciones raras, esta arteria pues tiene más flujo, ¿no? Y si la cortas, pues puedes dejar sin flujo al sanguíneo del ojo, pero afortunadamente es algo poco frecuente, y casi siempre la cortamos.
Entonces, por ejemplo, aquí se está haciendo destrechamiento de la órbita. Casi en todas las cirugías de base de cráneo se quita la pared lateral de la órbita. Esto que estamos quitando aquí con la gubia es la pared lateral de la órbita. Esto que está acá es la dura madre, ¿sí? Esta es la dura madre temporal, la dura madre frontal. Y esto que está aquí en el fondo es la periórbita, ¿sí? Se está quitando la pared lateral de la órbita, que no es lo mismo que periórbita. Si ustedes se fijan, ya está completamente descubierta la periórbita. Se quitó, perdón, sí, está descubierta la periórbita. Se quitó la pared lateral de la órbita y la pared superior también para dejar todo este espacio. Aquí estamos cortando la meningo orbitaria. Para liberar al lóbulo temporal que se encuentra pegado a la parte de la superficie ocular por esta arteria. Una vez que se hizo el peeling, por ejemplo, peeling, nosotros le llamamos peeling a despegamiento del lóbulo temporal, vemos aquí varias estructuras nerviosas de interés. Por ejemplo, vemos el nervio oftálmico de Willis, que es B1. Vemos acá el B2, que es el nervio maxilar. Y vemos B3, que es el nervio mandibular y su relación con este que se llama nervio petroso superficial mayor. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tiene una importancia anatómica importante. B1, hay que recordar que B1 pasa hacia atraviesa la órbita y la periórbita, obviamente, y se subdivide a su vez en la rama frontal, lagrimal y nasociliar que van hacia el ojo, ¿no? Nervio oftálmico no quiere decir lo mismo que nervio óptico, porque luego sí hay quien lo pueda confundir. Entonces, aquí estamos retrayendo más el óvulo temporal, incluso se le puso unas riendas para completar el peeling de la fosa media. Vemos algunos otros nervios, como es el tercer nervio craneal, que está acá, pintado, y vemos el cuarto nervio craneal. Entonces, tanto el nervio perdón, el nervio B1, la rama oftálmica, como el cuarto, el tercero, tienen una relación muy importante con la pared lateral y pared superior del seno cavernoso. Aquí tenemos la apófisis clinoides anterior. Nada más que como está todo rojo, sí se dificulta un poco de la visión. Tenemos cuarto nervio craneal, tercero, y acá tenemos el nervio óptico. El nervio óptico y el tercer nervio craneal están divididos, o sea, bueno, están separados más bien por la arteria carótida y más hacia la parte, hacia el cono orbitario, hacia el vértice orbitario, se encuentra la apófisis clinoides anterior. Entonces, son algunos landmarks muy importantes al momento, por ejemplo, de realizar cirugía y pues obviamente por esto a veces lesionamos el tercer nervio porque son estructuras muy pequeñas y si ustedes se fijan, ni siquiera se alcanza a diferenciar adecuadamente. Se necesita utilizar, por ejemplo, este ultrasonido transoperatorio para poder identificar dónde se encuentra la arteria, dónde se encuentran las estructuras vasculares. Vemos aquí cómo pasa la arteria carótida. Acá está la carótida cavernosa, y acá más adelante estaría el sifón carotídeo. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver ustedes toda la base de cráneo con sus relaciones de los nervios craneales que son de su interés, el tercero y el cuarto, el tentorio. Esto ya es más hacia atrás, en el límite de la fosa media con la fosa, con la fosa posterior. Le voy a adelantar un poco, porque esto ya está un poquito más hacia la parte de atrás. Entonces, como habíamos comentado, era un tumor que afectaba tanto la fosa craneal posterior como la fosa media, es decir, se iba de atrás hacia adelante y se metía
hacia el seno cavernoso, como ustedes lo vieron en la resonancia magnética. Aquí podemos ver cómo se mete entre los nervios y pues obviamente es por eso que a veces pues llegan pacientes así con oftalmopatía, con alteraciones de los nervios del control ocular, entre otras cosas. Entonces, ya para no hacérselas más larga, sí es bien importante conocer la anatomía de cada estructura, ver la relación, sobre todo las relaciones anatómicas que tienen por los nervios craneales, ya sea el nervio óptico, el tercero, el cuarto, entre otras cosas, conocer siempre lo normal para de ahí partir hacia lo anormal. Es decir, si ustedes conocen dónde se encuentra cada cosa, incluyendo las estructuras para aquellos que vayan a querer hacer no sé, cirugía de retina o de cámara anterior, que todas las cirugías es lo mismo, hay que ir de lo normal hacia lo anormal, ¿sí? Conocer siempre cómo se ve lo normal. Entonces, aquí obviamente, pues todo esto es tumor y ya se está pelando cada uno de los nervios, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que con esto ya para no aturdirlos tanto, no sé si tengan algún comentario final ya para irnos a descansar. Bueno, creo que ya no tienen dudas, doctor. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Entonces, pues listo. Perfecto. Pues descansen, nos vemos. Buenas Descansen. noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.